Jamás imaginé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Rodrigo Vidal Moreno, tengo 68 años y durante las últimas 3 décadas he construido mi vida entera alrededor de una sola persona, mi hijo Álvaro. Pero el martes 15 de octubre de 2024, a las 7:42 de la tarde, recibí un mensaje de audio que cambió para siempre la relación entre nosotros. Estaba sentado en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerle cuentos cuando era pequeño, cuando escuché el sonido familiar de WhatsApp. Al ver su nombre en la pantalla, sonreí automáticamente. Álvaro raramente me enviaba mensajes de audio largos, así que pensé que quizás tenía buenas noticias que compartir. Presioné el botón de reproducción sin imaginar que esos próximos 3 minutos y 17 segundos destruirían todo lo que habíamos construido juntos. Su voz sonaba diferente. No era la voz cariñosa del hijo que conocía, sino algo áspero, lleno de resentimiento que jamás había escuchado antes. «Papá», comenzó, y ya en esa primera palabra pude detectar el veneno que venía. «Estoy harto de tus constantes presiones. Nerea y yo terminamos, y es completamente tu culpa». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi culpa. ¿Cómo podía ser mi culpa que terminara con su novia? Yo apenas conocía a Nerea Campos, la enfermera con la que salía desde hacía 8 meses. La había visto quizás 5 veces en total, y siempre había sido cordial con ella. Siempre estás preguntando cuándo conseguiré trabajo, cuándo me haré independiente, cuándo maduraré, continuó su voz en el audio, cada palabra cargada de una rabia que me helaba la sangre. Ella se cansó de escuchar mis quejas sobre ti. Se cansó de que le dijera lo agobiante que eres, lo controlador que puedes ser. Pausé el audio. Mis manos temblaban. ¿Álvaro se quejaba de mí con su novia? Yo era el tema de sus conversaciones, pero de forma negativa. Durante 28 años había sido su sustento, su apoyo incondicional, especialmente después de que perdimos a su madre, mi querida esposa Isabel, en 2018. Desde entonces, él era lo único que me quedaba en este mundo. Respiré profundamente y continué escuchando. Lo que vino después fue como recibir una puñalada directa al corazón. «Ya no puedo más con esto, papá. Estoy cansado de fingir que me importa tu opinión, cansado de actuar como el hijo perfecto que nunca fui. La verdad es que...» Aquí hizo una pausa que me pareció eterna. «Ojalá nunca hubiera sido mi padre. Inútil. Solo sabes presionar, solo sabes hacer que me sienta mal conmigo mismo». Tal vez Nerea tenía razón cuando dijo que los hombres como tú crían hijos débiles. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el aire hubiera abandonado mis pulmones. Inútil. Él me llamaba inútil. Yo, que había trabajado 16 horas diarias durante décadas para darle la mejor educación, la mejor vida posible. Yo, que después de quedar viudo, había rechazado la posibilidad de rehacer mi vida para concentrarme completamente en él. Pero el audio no había terminado. Con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, Álvaro añadió: «No me llames, no me busques. Necesito tiempo para pensar si realmente quiero que formes parte de mi futuro. Y antes de que digas algo, sí, estoy viviendo en la casa que compraste y usando el coche que pagaste. Pero eso no te da derecho a controlar mi vida». Y entonces, el silencio. Un silencio que se extendió por toda mi casa, llenando cada rincón con el eco de sus palabras. Inmediatamente intenté llamarlo, pero el teléfono ni siquiera sonaba. Me había bloqueado. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me había bloqueado después de decirme que ojalá nunca hubiera sido su padre. Me quedé allí sentado, con el teléfono en las manos, sintiendo como si los últimos 28 años de mi vida hubieran sido una mentira completa. Todas las noches que me quedé despierto cuando era pequeño y tenía fiebre, todos los ahorros invertidos en su educación, todos los sueños que pospuse para asegurarme de que él tuviera un futuro mejor,
¿Inútil? La palabra resonaba en mi cabeza como un eco tortuoso. Yo que había construido una empresa exitosa desde cero, yo que había ahorrado cada euro para comprarle esa casa de 180.000 euros en 2022. Yo que le regalé ese Audi A3 de 28.000 euros para su cumpleaños número 26, creyendo que lo ayudaría a sentirse más seguro en sus entrevistas de trabajo. La oscuridad comenzó a llenar la habitación mientras yo permanecía inmóvil, procesando la realidad de que mi hijo no solo no me respetaba, sino que me despreciaba. Y lo peor de todo era que, según sus propias palabras, había estado fingiendo durante años. Cada abrazo, cada "te quiero, papá", cada conversación había sido una actuación. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando cada momento, cada sacrificio, cada decisión que había tomado pensando en su bienestar. Y por primera vez en mi vida comencé a preguntarme si había sido realmente tan controlador como él decía, o si simplemente había criado a un hombre incapaz de asumir responsabilidades. Pero una cosa era segura: las palabras, una vez dichas, no se pueden retirar. Y esas palabras cambiarían todo entre nosotros. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi existencia. Me levantaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba como una bofetada fría. Mi hijo había pronunciado palabras que jamás podría olvidar. Durante esas 72 horas interminables, mi mente comenzó a reconstruir minuciosamente cada momento de nuestras vidas juntos, buscando señales que quizás había pasado por alto. Álvaro Vidal Santamaría nació el 3 de marzo de 1996 en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Pesó 3 kilos y 400 gramos, y cuando lo sostuve por primera vez, juré que sería el padre que yo nunca tuve. Mi propio padre había sido un hombre distante, demasiado ocupado con sus negocios para prestarme atención, y yo estaba determinado a romper ese patrón. Tal vez ese fue mi primer error. Cuando Isabel murió en septiembre de 2018, víctima de un cáncer de páncreas que se la llevó en apenas 8 meses, Álvaro tenía 22 años y cursaba su último año de carrera en marketing en la Universidad Complutense. Recuerdo perfectamente el día del funeral. Él lloraba desconsoladamente mientras yo permanecía fuerte, consolándolo, prometiéndole que nunca le faltaría nada. «Tranquilo, hijo», le susurré mientras abrazaba sus hombros temblorosos. «Ahora somos solo tú y yo, pero saldremos adelante juntos». Durante los meses siguientes, observé cómo Álvaro se sumía en una depresión profunda. Sus calificaciones bajaron, dejó de salir con amigos y pasaba días enteros encerrado en su habitación. Como cualquier padre preocupado, decidí actuar. Contraté al mejor psicólogo de Madrid, el doctor Fernández Ruiz, cuyas sesiones costaban 120 euros cada una. Durante un año completo, llevé a Álvaro religiosamente todos los martes y viernes. Fueron cerca de 100 sesiones que ascendieron a 12.000 euros, dinero que pagué sin chistar porque mi hijo lo necesitaba. Gradualmente, Álvaro comenzó a mejorar. Se graduó con honores en junio de 2019 y yo organicé una celebración familiar donde invité a todos nuestros parientes. Compré champán Dom Perignon de 300 euros la botella, contraté un catering de la bien Aparecida que costó 1.800 euros y le regalé un Rolex Submariner valorado en 8.500 euros. «Te lo has ganado, campeón», le dije esa noche mientras brindábamos. «Tu madre estaría orgullosa». Pero después de la graduación vino la realidad del mundo laboral, y ahí comenzaron mis verdaderas preocupaciones. Mes tras mes, Álvaro enviaba currículums sin obtener respuestas positivas. Al principio lo apoyé completamente, entendiendo que el mercado estaba difícil para los recién graduados. Le pagaba sus gastos personales, le daba 500 euros mensuales para sus salidas y cuando necesitaba ropa nueva para entrevistas, no dudaba en darle otros 300 o 400 euros adicionales. En 2020, cuando llegó la pandemia, las oportunidades laborales se volvieron aún más escasas. Álvaro pasaba días enteros jugando videojuegos en la PlayStation que le había comprado, alegando que era su forma de lidiar con el estrés de la búsqueda de empleo.
Yo lo entendía, o al menos creía entenderlo. Había perdido a su madre, estaba luchando por encontrar su lugar en el mundo, y yo era lo único estable que tenía. Durante esos 2 años, calculé que gasté aproximadamente 25.000 euros en sus necesidades. Psicólogo, ropa, salidas, gasolina del coche que usaba, el mío, seguros, teléfono móvil, gimnasio y una infinidad de pequeños gastos que se acumulaban mes tras mes, pero jamás se lo reproché. Era mi hijo, mi única familia, y consideraba que era mi responsabilidad apoyarlo hasta que encontrara estabilidad. En enero de 2022, después de casi 3 años de búsqueda infructuosa, Álvaro llegó a casa con una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Papá», me dijo con una sonrisa que no veía desde hacía meses, «creo que necesito independizarme. Vivir contigo me está limitando. Me hace sentir como un adolescente. Si tuviera mi propio espacio, podría concentrarme mejor en mi carrera profesional». La lógica me pareció sólida. Efectivamente, a los 26 años era normal que deseara su propia independencia. Además, pensé que la responsabilidad de mantener una casa propia lo motivaría a encontrar trabajo más rápidamente. Así que comencé a buscar propiedades adecuadas para él. Encontré un apartamento perfecto en Pozuelo de Alarcón, 2 habitaciones, un baño completo, cocina americana y una pequeña terraza con vista al parque. El precio era 180.000 euros, una suma considerable, pero que yo podía permitirme gracias a los ahorros de toda una vida de trabajo arduo. Lo compré completamente a mi nombre por razones fiscales, explicándole a Álvaro que cuando tuviera ingresos estables, podríamos transferir la propiedad gradualmente. 3 meses después, para su 27º cumpleaños, le regalé el Audi A3 plateado. Había estado usando mi viejo Volkswagen desde que se graduó, pero consideré que necesitaba un vehículo más apropiado para sus entrevistas de trabajo. El coche costó 28.000 euros y nuevamente lo registré a mi nombre para efectos del seguro y el financiamiento. «Ahora sí tienes todo lo necesario para triunfar», le dije el día que le entregué las llaves. Sus ojos brillaban de emoción. Me abrazó fuertemente y por un momento sentí que había tomado la decisión correcta. «Gracias, papá. No sabes lo que esto significa para mí. Te prometo que no te defraudaré». Durante los siguientes 18 meses mantuve mi apoyo económico mientras él se adaptaba a su nueva vida independiente. Le transfería 1.200 euros mensuales para cubrir gastos de mantenimiento, servicios públicos, alimentación y cualquier imprevisto que pudiera surgir. Ocasionalmente, cuando tenía entrevistas importantes, le daba dinero adicional para ropa nueva o para llevar a posibles empleadores a almorzar. Pero conforme pasaba el tiempo, comencé a notar ciertos cambios en su comportamiento. Nuestras conversaciones se volvieron más espaciadas y superficiales. Cuando lo llamaba para preguntarle sobre sus entrevistas, sus respuestas eran vagas y evasivas. «Sí, papá, todo va bien. Tengo varias cosas en proceso. Te mantendré informado». En febrero de 2024, 8 meses antes de recibir ese audio devastador, decidí visitarlo sin previo aviso. Llegué a su apartamento un miércoles por la tarde y encontré algo que me desconcertó. Había 3 personas desconocidas en su sala, jugando videojuegos y bebiendo cerveza importada que costaba 5 euros la botella. Álvaro parecía incómodo por mi visita inesperada. «Papá, no sabía que venías», me dijo mientras me presentaba rápidamente a sus invitados, quienes me saludaron cordialmente, pero con cierta incomodidad evidente. Noté que había comida para llevar de restaurantes caros esparcida por la mesa de centro y varias bolsas de tiendas de ropa de marca en el sofá. Esa noche, durante la cena, decidí abordar el tema directamente. «Álvaro, me da la impresión de que has estado gastando dinero en cosas no esenciales. El dinero que te doy es para cubrir necesidades básicas mientras encuentras empleo». Su reacción fue defensiva e inmediata. «Papá, necesito mantener cierta imagen social para poder establecer contactos profesionales. Además, de vez en cuando merezco relajarme un poco. La búsqueda de empleo es muy estresante». Acepté su explicación,
pero algo dentro de mí comenzó a cuestionarse si realmente estaba ayudándolo o simplemente permitiendo que se acomodara en una vida sin responsabilidades reales. Sin embargo, decidí confiar en él. Era mi hijo, y tenía que creer que eventualmente encontraría su camino. Ahora, recordando todos esos momentos mientras las palabras «ojalá nunca hubiera sido mi padre inútil» resonaban constantemente en mi cabeza, me daba cuenta de que había sido completamente ingenuo. Mi generosidad había sido interpretada como debilidad, mi amor como control y mis sacrificios como obligaciones. El jueves por la noche, exactamente 3 días después de recibir el audio, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El viernes 18 de octubre, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida: investigar discretamente la verdadera naturaleza de mi hijo. Durante 48 horas había estado consumido por la confusión y el dolor, pero ahora una nueva emoción comenzaba a emerger: la necesidad urgente de conocer la verdad completa sobre quién era realmente Álvaro cuando yo no estaba presente. Mi primera parada fue el Bar Madrileño, un establecimiento local a apenas 3 cuadras del apartamento de Álvaro. El dueño, Tomás Guerrero, era un hombre de mi edad con quien ocasionalmente intercambiaba saludos cordiales cuando visitaba a mi hijo. Decidí acercarme como si fuera una conversación casual entre vecinos del barrio. «Hola, Tomás», le dije mientras pedía un café cortado. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «Muy bien, don Rodrigo», respondió mientras limpiaba algunos vasos. «Hace tiempo que no lo veía por estos lados. ¿Cómo está su hijo?» «Álvaro, ¿verdad?» La pregunta me dio la apertura perfecta. «Bien, bien, aunque últimamente anda algo estresado con el tema del trabajo. Ya sabes cómo son los jóvenes de hoy en día». Tomás soltó una risa que me sorprendió por su tono sarcástico. «¿Trabajo?» «Con todo respeto, don Rodrigo, pero su hijo viene aquí casi todas las tardes presumiendo de que no necesita trabajar porque su padre le paga todo. Dice que usted es... bueno, perdone la expresión, pero él lo llama el viejo bobo que me mantiene». Sentí como si me hubieran propinado un puñetazo directo al estómago. «¿Perdón?» «Mire, don Rodrigo», continuó Tomás ahora con una expresión más seria, «yo tengo 2 hijos de la edad de Álvaro, y jamás me faltarían al respeto de esa manera. Su hijo viene aquí con sus amigos, pide las bebidas más caras del menú, y cuando le pregunto cómo puede permitirse esos lujos sin trabajar, siempre responde lo mismo: mi viejo es un ingenuo. Le digo que estoy buscando trabajo y me da lo que quiero». Las palabras de Tomás me atravesaron como dagas. ¿Cuánto tiempo lleva diciendo esas cosas? Desde que se mudó al apartamento hace como 2 años. Al principio pensé que era solo bravuconadas de joven, pero cuando veo que viene aquí 3 o 4 veces por semana gastando dinero como si fuera agua, y usted trabajó toda su vida para dárselo, pues me parece injusto, la verdad. Salí del bar tamaleando, pero mi investigación apenas había comenzado. Necesitaba más información y sabía exactamente dónde buscarla. Mi siguiente destino fue el gimnasio Platinum, donde Álvaro tenía una membresía premium que yo pagaba mensualmente por 90 euros. La recepcionista, una joven llamada Sandra, me reconoció inmediatamente como el papá de Álvaro. «Buenos días, señorita. Vengo a revisar algunos detalles sobre la membresía de mi hijo», le dije con la sonrisa más natural que pude fingir. «Por supuesto, señor Vidal. Su hijo es muy popular aquí. Siempre está contando historias divertidas sobre ustedes dos». Mi corazón se aceleró. «¿Así? ¿Qué tipo de historias?» Sandra parecía dudar si debía continuar, pero finalmente habló. «Bueno, él dice que usted es muy... ¿cómo lo puso? Controlador y pesado, pero que lo tiene bien entrenado. Dice que solo tiene que inventar algunas entrevistas de trabajo falsas y usted le da dinero extra para ropa nueva». Cada palabra era como recibir una descarga eléctrica. ¿Entrevistas falsas? Sí, nos contó hace unas semanas que había inventado una entrevista con una empresa de publicidad para conseguir 500 euros extra para comprarse unas zapatillas Nike Air Jordan que cuestan 200 euros. Se reía mucho contándolo. Abandoné el gimnasio sintiéndome físicamente mareado. 2 años. Durante 2 años completos, Álvaro había estado riéndose de mí a mis espaldas,
burlándose de mi generosidad, utilizando mi amor paternal como una herramienta para su beneficio personal. Pero necesitaba más evidencias. Mi siguiente parada fue la tienda de ropa masculina Hugo Boss, donde recordaba haber visto bolsas en su apartamento durante mi última visita. El vendedor, un hombre elegante de unos 40 años, me atendió cordialmente. Cuando mencioné que era el padre de Álvaro Vidal, su expresión cambió inmediatamente. «Ah, sí, el joven Álvaro. Es un cliente frecuente aquí. Compra regularmente camisas de 200 euros, pantalones de 300 euros, y el mes pasado se llevó una chaqueta de 800 euros. ¿Con qué frecuencia viene? Diría que 1 o 2 veces al mes. Siempre paga en efectivo y siempre menciona que su padre le da dinero porque es fácil de manipular. Perdone que se lo diga tan directamente, señor Vidal, pero a mí me parece un poco irrespetuoso. La humillación era aplastante. No solo había estado financiando un estilo de vida de lujo que mi hijo no merecía, sino que él se había estado burlando públicamente de mí durante años. Mi última parada ese día fue el restaurante Coque, un establecimiento de alta cocina donde las cenas cuestan mínimo 150 euros por persona. Había notado un recibo de ese lugar en el coche de Álvaro durante una de mis visitas. El maître, después de confirmar que conocía a Álvaro, me proporcionó la información más devastadora de todas. Su hijo cena aquí aproximadamente 2 veces al mes, siempre con diferentes grupos de amigos. La cuenta promedio para su mesa suele ser de 600 a 800 euros. Es muy generoso invitando a otros. ¿Generoso? Sí, siempre paga la cuenta completa. Y siempre hace el mismo comentario cuando llega el momento de pagar. No se preocupen, muchachos, papá paga. Dice que usted es tan ingenuo que cree que todo el dinero va para gastos básicos de supervivencia. Regresé a casa esa noche con una claridad dolorosa pero necesaria. Durante 2 años, mientras yo me preocupaba por su bienestar, su futuro y su estabilidad emocional, Álvaro había estado viviendo como un príncipe a mis expensas, riéndose de mi ingenuidad con extraños, utilizando mi generosidad como material de entretenimiento para sus amigos. Calculé mentalmente los números. Cenas de lujo por 600 euros 2 veces al mes equivalían a 1.200 euros mensuales solo en restaurantes. Ropa de marca por valor de 500 euros mensuales. Bebidas caras en bares por otros 300 euros semanales. Había estado gastando aproximadamente 3.000 euros mensuales en lujos, mientras me decía que necesitaba 1.200 para gastos básicos. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la traición. Era descubrir que cada abrazo, cada gracias, papá, cada expresión de gratitud había sido una actuación cuidadosamente calculada. Era saber que yo había sido el hazmerreír de desconocidos que conocían mejor que yo la verdadera naturaleza de mi propio hijo. Esa noche, mientras permanecía despierto mirando el techo de mi habitación, las palabras del audio cobraron un significado completamente diferente. No había sido un arrebato de ira por la pérdida de su novia. Había sido la expresión auténtica de lo que realmente pensaba sobre mí, que era un inútil, cuya única función en su vida era proporcionar financiamiento para sus caprichos. Durante 28 años había creído que estaba criando a un hombre de bien. En cambio, había creado a un manipulador experto que había convertido mi amor paternal en su fuente personal de ingresos. El sábado por la mañana, después de una noche de insomnio total, tomé el teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. Era hora de actuar, y sabía exactamente por dónde comenzar. El sábado 19 de octubre, a las 9:30 de la mañana, marqué el número de Javier Romero Blanco, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años. Javier había manejado la compra de la casa de Álvaro, había redactado mi testamento después de la muerte de Isabel y conocía perfectamente todos los detalles legales de mi situación financiera. «Buenos días, Rodrigo», respondió con su voz característicamente serena. «Es temprano para una llamada de sábado. ¿Todo bien?» «Javier, necesito verte urgentemente. Tengo que tomar algunas decisiones importantes y requiero tu asesoría legal completa». «Por supuesto. Puedes venir a mi oficina en 1 hora. Cancelaré mi cita de golf.
Una hora después estaba sentado frente al escritorio de caoba de Javier, en su elegante oficina del distrito de Salamanca. Había preparado mentalmente cada detalle de lo que necesitaba hacer, pero quería asegurarme de que todo fuera completamente legal e irreversible. Javier, comencé con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quiero vender inmediatamente la casa de Pozuelo de Alarcón que compré para Álvaro y también el Audi A3. Ambos están a mi nombre, como recordarás. Javier levantó las cejas, claramente sorprendido. ¿Algún problema financiero, Rodrigo? Si necesitas liquidez, podríamos explorar otras opciones menos drásticas. No es un problema financiero, es una decisión personal y es definitiva. Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué detalladamente todo lo que había descubierto sobre la verdadera naturaleza de Álvaro, las humillaciones públicas, las mentiras sobre entrevistas de trabajo, el estilo de vida de lujo financiado con mi dinero, mientras me describía como un viejo bobo ante extraños. Javier escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Como buen abogado, mantenía una expresión neutral, pero pude detectar destellos de indignación en sus ojos cuando describí las palabras más crueles del audio. «Entiendo perfectamente tu posición, Rodrigo», dijo finalmente. «Desde el punto de vista legal, ambas propiedades están completamente a tu nombre. El apartamento fue adquirido con tus fondos propios, sin ningún tipo de cofirma o participación económica de Álvaro. El vehículo también está registrado únicamente bajo tu titularidad. Puedes disponer de ambos bienes sin requerir autorización de nadie. ¿Cuánto tiempo tomaría completar ambas operaciones? Para el coche podrías tenerlo vendido en una semana si aceptas un precio competitivo. Hay muchos compradores interesados en Audi A3 con poco kilometraje. Para la casa, siendo realistas, necesitaremos entre 2 y 3 semanas para encontrar un comprador serio, considerando que está en excelente estado y en una zona muy valorada. Perfecto. Quiero que inicies ambos procesos inmediatamente. Y Javier, añadí con una firmeza que él raramente había escuchado en mi voz, esto debe mantenerse en absoluta confidencialidad hasta que las operaciones estén completadas. Por supuesto. ¿Has considerado las implicaciones emocionales de esta decisión? Una vez que Álvaro se entere, no habrá posibilidad de marcha atrás. Ese es precisamente el punto. Durante años he sido demasiado blando, demasiado comprensivo. He permitido que me falte al respeto, porque creía que eventualmente maduraría y valoraría mis sacrificios. Pero ahora entiendo que mi generosidad solo ha alimentado su desprecio hacia mí. Javier asintió lentamente. Muy bien. Conozco a varios inversores inmobiliarios que podrían estar interesados en una propiedad como esa, y tengo contactos en concesionarios de coches usados que podrían hacer una oferta competitiva por el Audi. Una cosa más, Javier. Quiero que el dinero de ambas ventas se transfiera inmediatamente a una cuenta nueva que solo yo pueda manejar. No quiero que exista ninguna posibilidad de que Álvaro tenga acceso a esos fondos. Sin problema. Podemos abrir una cuenta de ahorro de alto rendimiento en el Banco Santander. Con la cantidad que estaremos manejando, podrías obtener intereses significativos. Salimos de su oficina con un plan completamente estructurado. El lunes por la mañana, Javier contactaría a 3 inversores inmobiliarios diferentes para solicitar valuaciones del apartamento. Simultáneamente, publicaría el Audi en Autoscout 24 y en los foros especializados de venta de vehículos premium. Durante el camino de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero cuando respondí, escuché la voz de mi hermana Pilar Vidal Jiménez. «Rodrigo, soy Pilar. Álvaro me pidió que te llamara porque dice que no puede contactarte directamente». Mi mandíbula se tensó inmediatamente. «¿Qué quiere?» «Dice que está muy arrepentido por las cosas que te dijo el otro día y que necesita hablar contigo para aclarar algunos malentendidos. Parece genuinamente angustiado, hermano». La ironía de la situación era casi cómica. Álvaro había estado burlándose de mí durante años, pero ahora que había cortado comunicación con él por 3 días, estaba angustiado y quería aclarar malentendidos. «Pilar, aprecio que te hayas tomado la molestia de llamar, pero no tengo nada que aclarar con Álvaro. Él dijo exactamente lo que pensaba
Y yo he tomado nota. Pero Rodrigo, es tu hijo. Todos cometemos errores cuando estamos alterados emocionalmente. ¿Errores? La palabra me provocó una risa amarga. Pilar, ¿tú sabías que tu querido sobrino se refiere a mí como el viejo bobo cuando sale con sus amigos? ¿Sabías que ha estado inventando entrevistas de trabajo falsas durante meses para conseguir dinero extra que gasta en lujos mientras se ríe de mi ingenuidad? El silencio del otro lado de la línea me confirmó que Pilar no tenía idea de la verdadera situación. Escúchame bien, Pilar. Continué con una voz más dura de lo habitual. Durante 28 años he sacrificado todo por ese muchacho. He posponed mis propios sueños. He rechazado oportunidades de rehacer mi vida. He invertido cada euro disponible en su educación y bienestar. Y él ha convertido mi generosidad en motivo de burla pública. Rodrigo, yo no sabía. Por supuesto que no sabías. Porque Álvaro es experto en mostrar una cara diferente a cada persona. Conmigo actuaba como el hijo agradecido. Contigo probablemente actúa como el sobrino cariñoso. Y con sus amigos se convierte en el aprovechado que se burla de su padre estúpido. ¿Qué vas a hacer? Voy a enseñarle el valor real de las cosas que ha estado disfrutando gratis durante años, y voy a demostrarle que las palabras tienen consecuencias. Colgué el teléfono sintiéndome más determinado que nunca. El lunes por la mañana, Javier comenzaría oficialmente el proceso de venta. Había calculado que podríamos obtener aproximadamente 175.000 euros por el apartamento, considerando las condiciones actuales del mercado inmobiliario. El Audi, con apenas 12.000 kilómetros recorridos y en perfecto estado, podría venderse por unos 26.500 euros. En total, Álvaro perdería bienes por valor de más de 200.000 euros. Dinero que yo había ganado trabajando 16 horas diarias durante décadas, dinero que había invertido creyendo en su potencial, dinero que él había estado disfrutando mientras me ridiculizaba públicamente. Esa noche, mientras revisaba los documentos legales de ambas propiedades, sentí por primera vez en días una extraña sensación de paz interior. No era venganza lo que estaba planificando, era justicia. Era la consecuencia natural e inevitable de años de manipulación y falta de respeto. El domingo transcurrió lentamente. Rechacé 2 llamadas más de números desconocidos, probablemente amigos o parientes que Álvaro había reclutado como intermediarios. Cada intento de comunicación indirecta solo confirmaba que mi decisión era correcta. Si realmente estuviera arrepentido, habría encontrado la manera de disculparse directamente, sin involucrar a terceros. El lunes 21 de octubre, a las 8 de la mañana, Javier me llamó con las primeras noticias prometedoras. Rodrigo, tengo excelentes noticias. Uno de mis contactos en el sector inmobiliario está muy interesado en el apartamento. Podría hacer una oferta esta misma semana, y ya tengo 3 consultas serias por el Audi. Perfecto, Javier. Procede con todo. Cuanto más rápido, mejor. La maquinaria legal estaba en movimiento y no había poder en el mundo que pudiera detenerla. Durante los siguientes días, mi vida adoptó una rutina extrañamente tranquila, mientras observaba cómo se desarrollaba mi plan desde las sombras. Era martes 22 de octubre cuando recibí la primera llamada de mi hermana Pilar, quien claramente había sido reclutada nuevamente por Álvaro como mensajera. Rodrigo, por favor, tienes que escucharme. Su voz sonaba más desesperada que la vez anterior. Álvaro está realmente preocupado. Dice que han pasado 6 días sin que respondan a ninguno de sus mensajes. Pilar, ya te expliqué mi posición. No tengo intención de hablar con él. Pero hermano, al menos podrías decirle qué necesita hacer para arreglar las cosas. El pobre muchacho está perdiendo peso de la ansiedad. La ironía de que Álvaro estuviera ansioso después de años de tranquilidad a mis expensas no se me escapó. ¿Sabes qué, Pilar? Dile exactamente esto. Que reflexione profundamente sobre las últimas palabras que me dirigió y que cuando entienda completamente por qué esas palabras fueron imperdonables, entonces podremos hablar. ¿Eso es todo? Eso es todo. Colgué sabiendo perfectamente que Álvaro no tenía la capacidad de autorreflexión necesaria para comprender la magnitud de su error.
Durante 28 años, había vivido sin consecuencias reales por sus acciones y probablemente interpretaría mi silencio como una rabieta temporal que eventualmente se resolvería con alguna disculpa superficial. Esa misma tarde, Javier me llamó con noticias prometedoras. Rodrigo, el inversor inmobiliario, visitó el apartamento esta mañana y está dispuesto a hacer una oferta de 175.000 euros. Es exactamente el precio que esperábamos. ¿Cuándo podríamos cerrar la operación? Si aceptas la oferta, podríamos tener todos los documentos firmados para el viernes de la próxima semana. También tengo buenas noticias sobre el Audi. Un concesionario de coches de lujo está dispuesto a comprarlo por 26.500 euros. Acepto ambas ofertas. Procede inmediatamente. Perfecto. Solo necesito que vengas mañana a firmar algunos documentos preliminares. Mientras tanto, había comenzado a notar ciertos movimientos extraños alrededor de mi casa. El miércoles por la tarde, mientras regresaba de mi caminata diaria por el parque, observé un coche azul estacionado frente a mi entrada. Cuando me acerqué, reconocí al conductor. Era Carlos Mendoza, uno de los amigos más cercanos de Álvaro desde la universidad. Carlos bajó la ventanilla cuando me vio aproximarme. «Hola, señor Vidal, ¿podríamos hablar un momento?» «Por supuesto, Carlos». «¿Qué necesitas?» «Bueno, es sobre Álvaro. Está realmente mal, señor. No ha salido de su apartamento en 3 días, y cuando hablamos por teléfono, solo repite que usted no le responde los mensajes». Interesante. Álvaro había enviado a su amigo como explorador para evaluar mi estado emocional y posiblemente negociar algún tipo de tregua. «Carlos, aprecio tu preocupación por tu amigo, pero esto es un asunto familiar que Álvaro y yo debemos resolver directamente. Es que él dice que usted lo bloqueó de todos lados y que no tiene manera de contactarlo». La mentira era tan evidente que casi me hizo reír. Álvaro me había bloqueado a mí después de enviar ese audio cruel, no al revés. Pero obviamente había reescrito la narrativa para presentarse como la víctima ante sus amigos. «Carlos, te voy a dar un consejo gratuito. No siempre creas todo lo que Álvaro te cuenta sobre su relación conmigo. Ese muchacho tiene una tendencia a modificar los hechos según le conviene». El rostro de Carlos mostró confusión, pero decidió no presionar más el tema. Se despidió cortésmente y se marchó, probablemente para reportar a Álvaro que yo parecía firme en mi posición. El jueves por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, recibí una llamada inesperada de Nerea Campos, la exnovia de Álvaro. Su voz sonaba tensa y preocupada. «Señor Vidal, siento mucho molestarlo, pero Álvaro me pidió que lo llamara». «Hola, Nerea». «No es ninguna molestia. ¿Cómo estás?» «Bueno, un poco confundida, la verdad. Álvaro me dice que ustedes tuvieron una pelea terrible y que usted se niega a hablar con él. Dice que está desesperado por arreglar las cosas». Aquí estaba mi oportunidad de descubrir exactamente qué versión de la historia había compartido Álvaro con ella. «¿Te contó cuál fue el motivo de nuestra desacuerdo?» «Dice que usted se molestó porque le contó que estábamos teniendo problemas en nuestra relación y que usted lo culpó por todo. Dice que se alteró y le dijo algunas cosas que no debería haber dicho, pero que estaba muy estresado emocionalmente». La capacidad de Álvaro para distorsionar la realidad era realmente impresionante. Había convertido su ataque venenoso en una simple alteración emocional causada por mi supuesta reacción exagerada. «Nerea, ¿puedo preguntarte algo personal? Cuando terminaron su relación, ¿cuál fue exactamente el motivo?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Bueno, la verdad es que me cansé de escucharlo quejarse constantemente de usted. Siempre decía que usted era muy controlador, muy exigente, que lo presionaba demasiado para que encontrara trabajo y también…» Su voz se hizo más pequeña. «Me molestaba que a los 28 años siguiera dependiendo completamente de su padre para todo». «¿Todo?» «Sí, la casa donde vive, el coche que maneja, incluso el dinero para nuestras citas. Al principio pensé que era temporal, que pronto conseguiría un empleo y se haría independiente. Pero después de 8 meses de relación, me di cuenta de que no tenía ninguna intención real de cambiar su situación.
Esta conversación estaba siendo más reveladora de lo que había esperado. ¿Alguna vez mencionó cómo hablaba de mí cuando yo no estaba presente? Otra pausa. Señor Vidal, no quiero causar más problemas entre ustedes. Nerea, por favor, necesito escuchar la verdad. Bueno, sí, a veces decía cosas que me parecían irrespetuosas. Decía que que era fácil de manipular, que solo necesitaba inventar algunas emergencias o problemas emocionales para conseguir dinero extra. Una vez, cuando fuimos a cenar a un restaurante caro, bromeó diciendo que papá está pagando sin saberlo. Cada palabra confirmaba lo que ya había descubierto durante mi investigación. Gracias por tu honestidad, Nerea. ¿Puedo pedirte un favor? Si Álvaro te vuelve a pedir que intercedas por él, dile que primero necesita reflexionar seriamente sobre el respeto que le debe a la persona que lo ha mantenido durante 28 años. Por supuesto, señor Vidal, y siento mucho que haya pasado por esto. Esa conversación me proporcionó una claridad adicional sobre la situación. Álvaro no solo me había faltado al respeto en privado, sino que había arruinado su propia relación amorosa con sus constantes quejas sobre mí. Y ahora, después de perder a su novia por su propia toxicidad, me culpaba a mí por todo. El viernes por la tarde, mientras firmaba los documentos preliminares en la oficina de Javier, mi abogado me informó que todo procedía según el cronograma previsto. El inversor inmobiliario ya depositó el enganche de 17.500 euros como señal de buena fe. La venta del apartamento se cerrará oficialmente el próximo martes y el concesionario puede recoger el Audi el lunes por la mañana. Excelente trabajo, Javier. Hay una cosa más, Rodrigo. Este es el momento en que, legalmente, debería notificar a Álvaro sobre las transacciones, ya que él vive actualmente en la propiedad que se está vendiendo. Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo de anticipación requiere la ley? Técnicamente, como inquilino de facto, debería recibir un aviso de 30 días. Pero, dado que no existe un contrato de arrendamiento formal y que tú eres el único propietario legal, podríamos reducir ese periodo a una semana. Entonces notifícalo exactamente una semana antes de que tenga que desalojar. Quiero que tenga tiempo suficiente para encontrar otro lugar, pero no tanto como para intentar sabotear las ventas. Mientras regresaba a casa esa tarde, me sentía extrañamente sereno. En menos de una semana, Álvaro descubriría que había perdido tanto su casa como su coche. La expresión en su rostro, cuando se diera cuenta de la magnitud de las consecuencias de sus palabras, valdría cada momento de ansiedad que había experimentado durante los últimos días. El cerco se estaba cerrando, y él no tenía idea de lo que estaba por venir. El lunes 28 de octubre será una fecha que ni Álvaro ni yo olvidaremos jamás. A las 10:15 de la mañana, mientras yo observaba desde la ventana de mi sala cómo los empleados del concesionario se llevaban el Audi A3 plateado en una grúa especializada, mi teléfono permaneció en silencio absoluto. Álvaro no tenía idea de que su vehículo acababa de desaparecer para siempre de su vida. La operación fue sorprendentemente eficiente. 2 técnicos uniformados llegaron con toda la documentación necesaria. Verificaron el número de chasis, inspeccionaron minuciosamente el exterior e interior del vehículo y en menos de 40 minutos habían completado la transferencia. 26.500 euros fueron depositados instantáneamente en mi nueva cuenta bancaria. Javier había coordinado perfectamente cada detalle. El apartamento de Pozuelo de Alarcón sería oficialmente transferido al nuevo propietario el martes por la mañana, pero los documentos legales ya estaban completados y notarizados. Solo faltaba la ceremonia final de entrega de llaves. Durante esas horas cruciales mantuve mi rutina diaria completamente normal. Desayuné tranquilamente, leí el periódico ABC de principio a fin, salí a caminar por el Parque del Retiro durante 1 hora y almorcé en mi restaurante habitual. Cualquier observador externo habría pensado que era un día perfectamente ordinario en la vida de Rodrigo Vidal Moreno, pero internamente estaba experimentando una mezcla fascinante de anticipación y justicia poética. Después de años de manipulación y humillación pública, finalmente Álvaro iba a enfrentarse
con las consecuencias reales de sus acciones. A las 4:37 de la tarde, mi teléfono finalmente sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando respondí, escuché la voz inconfundible de mi hijo. Sonaba completamente diferente a cualquier tono que hubiera usado conmigo anteriormente. Agudo, desesperado, al borde del pánico. «Papá, por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo urgentemente». Su primer instinto fue suplicar, no disculparse. Interesante. «¿Qué necesitas, Álvaro?» Mi coche ha desaparecido. Bajé esta mañana para ir a una entrevista de trabajo y ya no estaba en el estacionamiento. Llamé a la policía y me dijeron que no fue robado, que fue retirado legalmente por el propietario registrado». Cada palabra estaba cargada de histeria genuina. Durante 2 años había estado viviendo con la falsa seguridad de que esos bienes le pertenecían, y ahora la realidad legal lo golpeaba como un tsunami. «¿Una entrevista de trabajo?», pregunté con calma deliberada. «¿No serás otra de tus entrevistas inventadas para conseguir dinero extra?». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Había tocado exactamente el nervio correcto. «Papá, ¿cómo sabes sobre tus entrevistas falsas? ¿Sobre cómo me llamas el viejo bobo en los bares? ¿Sobre cómo te jactas de tenerme bien entrenado para darte dinero cuando inventas emergencias? ¿Quién te dijo esas cosas? Eso no es cierto». La negación inmediata era exactamente lo que había esperado. Álvaro nunca había desarrollado la capacidad de asumir responsabilidad por sus acciones. «Álvaro, durante la última semana he hablado con Tomás del bar madrileño, con Sandra del gimnasio, con el vendedor de Hugo Boss y con el maître del restaurante Coque. Todos me contaron exactamente las mismas historias sobre cómo te burlas de mi generosidad. Papá, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar. Tu coche fue vendido legalmente porque yo era el propietario registrado. El dinero ya está en mi cuenta bancaria. No puedes hacer eso, era mi coche. Era mi coche que tú usabas gratuitamente, al igual que la casa donde vives, que también está a mi nombre». Pude escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. La realización de las implicaciones de mis palabras estaba comenzando a penetrar en su cerebro. «¿Qué quieres decir con también?» «Quiero decir que el apartamento de Pozuelo de Alarcón fue vendido esta mañana por 175.000 euros. El nuevo propietario tomará posesión oficial mañana a las 10 de la mañana. Lo que siguió fue un silencio tan prolongado que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, escuché lo que sonaba como un sollozo ahogado. «Papá, no puedes hablar en serio. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a transportarme? Todas mis cosas están en esa casa. Deberías haberte hecho esas preguntas antes de enviarme ese audio diciéndome que ojalá nunca hubiera sido tu padre». Estaba alterado. Había terminado con Nerea y estaba furioso, no hablaba en serio. «Ah, pero sí hablabas en serio cuando le decías a extraños que yo era un inútil fácil de manipular, ¿verdad? Eso lo venías diciendo durante años, no durante un momento de alteración emocional». «¿Cómo? ¿Quién te dijo eso?» «La misma Nerea me confirmó que constantemente te quejabas de mí durante su relación. Me contó sobre tus bromas de que papá está pagando sin saberlo cuando ibas a restaurantes caros». La conversación se había convertido en una demolición sistemática de todas sus mentiras y manipulaciones. Cada negación era confrontada inmediatamente con evidencia específica. «Papá, por favor, podemos arreglar esto, puedo cambiar, puedo conseguir un trabajo real, puedo pagarle todo lo que te debo». «¿Con qué dinero vas a pagarme, Álvaro? No tienes ahorros, no tienes empleo y ahora no tienes casa ni coche. ¿Exactamente cómo planeas pagarme todo?» Yo encontraré la manera. Por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Eres mi hijo, sí. Pero ser mi hijo no te da derecho a humillarme públicamente durante años y luego esperaré que no haya consecuencias. ¿Qué quieres que haga? Dime qué tengo que hacer para arreglar esto». Su desesperación era palpable, pero había algo fundamentalmente equivocado en su enfoque. Seguía pensando que esto era una situación negociable, que podía ofrecer algo a cambio para revertir las consecuencias de sus acciones.
Lo que tenías que hacer era respetarme durante los últimos 10 años. Lo que tenías que hacer era valorar los sacrificios que hice por ti después de la muerte de tu madre. Lo que tenías que hacer era buscar trabajo genuinamente, en lugar de inventar entrevistas falsas para estafirme dinero extra. Pero puedo hacer todo eso ahora. Puedo empezar de nuevo. Claro que puedes empezar de nuevo, pero lo harás sin mi apoyo financiero, sin mi casa y sin mi coche. Lo harás exactamente como millones de jóvenes de tu edad que trabajan para mantenerse a sí mismos. ¿Dónde voy a dormir esta noche? Esa es una excelente pregunta que deberías haber considerado antes de llamarme inútil y decir que ojalá nunca hubiera sido tu padre. Papá, por favor, no puedes dejarme en la calle. No te estoy dejando en la calle, Álvaro. Te estoy enseñando a caminar por ti mismo, algo que debería haber hecho hace muchos años. ¿Cuándo puedo recuperar mis cosas del apartamento? Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana para retirar tus pertenencias personales. Después de esa hora, el nuevo propietario tomará posesión completa. ¿Una noche? ¿Me das una noche para encontrar dónde vivir y mudar todas mis cosas? Te estoy dando exactamente el mismo tiempo que tú me diste para recuperarme de tus palabras crueles. Ninguno. Colgué el teléfono y lo apagué inmediatamente. Durante los siguientes 30 minutos, mi casa permaneció en silencio absoluto mientras yo procesaba la conversación que acababa de tener. No sentía culpa, no sentía arrepentimiento. Por primera vez en semanas, sentía una profunda sensación de justicia cumplida. Álvaro finalmente estaba experimentando las consecuencias directas de años de manipulación y falta de respeto. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor, reflexioné sobre el hecho de que en menos de 24 horas había recuperado más de 200.000 euros que creía perdidos para siempre y había enseñado a mi hijo una lección que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. La verdadera educación de Álvaro Vidal Santamaría había comenzado finalmente. El martes 29 de octubre amaneció gris y lluvioso, como si el clima hubiera decidido reflejar perfectamente el drama que estaba a punto de desarrollarse. A las 8:45 de la mañana, mientras bebía mi café matutino y revisaba las últimas noticias financieras, escuché el sonido inconfundible de un coche frenando bruscamente frente a mi casa. Cuando miré por la ventana, vi a Álvaro bajándose de un taxi amarillo, cargando 2 maletas grandes y arrastrando una tercera. Su apariencia era completamente diferente a la del joven seguro de sí mismo que conocía. Cabello despeinado, ropa arrugada que claramente había usado para dormir, y una expresión de desesperación absoluta que nunca había visto en su rostro. Durante los siguientes 5 minutos, observé cómo luchaba para sacar todas sus pertenencias del taxi, mientras el conductor esperaba impaciente con el taxímetro corriendo. Era evidente que había pasado la noche empacando frenéticamente, probablemente sin dormir, tratando de rescatar lo que pudiera de su vida anterior. Finalmente, después de pagar al taxista con lo que parecían ser sus últimos euros en efectivo, Álvaro se dirigió directamente hacia mi puerta principal. Sus golpes no fueron corteses llamadas de atención, fueron puñetazos desesperados de alguien al borde del colapso emocional. «Papá, abre la puerta. Necesito hablar contigo inmediatamente». Su voz atravesaba las paredes como un grito de animal herido. Durante 30 segundos, consideré simplemente ignorarlo y permitir que se fuera por donde había venido. Pero había algo en mí que necesitaba verlo cara a cara. Necesitaba observar directamente las consecuencias de mis decisiones. Abrí la puerta lentamente, manteniendo mi expresión completamente neutral. Lo que vi me sorprendió incluso a mí. Álvaro parecía haber envejecido 5 años en una sola noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados, tenía barba de varios días y temblaba ligeramente, aunque no estaba haciendo frío. «Papá», comenzó con una voz quebrada que jamás había escuchado antes. «Por favor, necesito que me escuches. Solo 5 minutos. Te lo suplico». «Adelante», dije secamente, haciéndome a un lado para permitir que entrara. 5 minutos. Álvaro se derrumbó literalmente en el sofá de mi sala,
el mismo sofá donde habíamos visto películas juntos durante su infancia, donde le había enseñado a jugar ajedrez, donde habíamos celebrado sus cumpleaños durante años. La ironía de la situación no se me escapó. Papá, pasé toda la noche despierto pensando en lo que me dijiste ayer. Llamé a todos mis amigos pidiendo ayuda y ninguno puede alojarme por más de 1 o 2 noches. ¿Y qué esperabas? Tus amigos son jóvenes como tú, probablemente viviendo con sus padres o compartiendo apartamentos pequeños. No tienen espacio para un huésped indefinido. Pero es que yo no sabía, nunca pensé que realmente ¿qué, Álvaro? Que realmente fueras a hacer esto. Creí que estabas enojado y que eventualmente se te pasaría. Como siempre. Sus palabras confirmaron exactamente lo que había sospechado. Durante años, Álvaro había interpretado mi paciencia y comprensión como debilidad. Había asumido que podía tratarme como quisiera sin enfrentar consecuencias reales. Como siempre, repetí lentamente. O sea que has estado faltándome al respeto durante años, esperando que se me pase. No, papá, no es eso. Es que, mira, sé que a veces digo cosas que no debería decir, pero nunca pensé que fueras a tomar medidas tan extremas. ¿Extremas? Álvaro, tú me llamaste inútil y dijiste que ojalá nunca hubiera sido tu padre. ¿Cómo exactamente debería haber reaccionado a eso? Pero estaba furioso. Había perdido a Nerea y estaba buscando a quién culpar. No hablaba desde el corazón. Pero cuando le decías a extraños que yo era un viejo bobo fácil de manipular, eso sí salía del corazón. Álvaro cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa quién me lo dijo? ¿Vas a negar que lo dijiste? Un silencio largo y pesado llenó la habitación. Finalmente, Álvaro levantó la vista y por primera vez en la conversación vi algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. No voy a negarlo. Sí dije esas cosas, pero papá, cuando sales con amigos, a veces exageras, dices cosas para impresionar o para hacer reír. No significa que realmente pienses así. ¿Para impresionar a quién exactamente? ¿A tus amigos que también viven de sus padres? ¿Al camarero que servía las bebidas que yo pagaba indirectamente? Papá, por favor, entiendo que estés dolido, entiendo que te haya decepcionado, pero vendiste mi casa y mi coche. ¿No te parece que eso es desproporcionado? Tu casa y tu coche, repetí con incredulidad. Álvaro, escúchame muy bien, nunca fueron tu casa ni tu coche. Fueron mi casa y mi coche, que tú usabas gratuitamente porque yo así lo decidí. Y cuando decidiste faltarme al respeto de la manera más cruel posible, decidí retirar esos privilegios. ¿Privilegios? Papá, soy tu hijo. Se supone que los padres apoyan a sus hijos. Se supone que los hijos respetan a sus padres. Se supone que los hijos de 28 años trabajan para mantenerse. Se supone que cuando un padre invierte 200.000 euros en el futuro de su hijo, ese hijo muestra al menos un mínimo de gratitud. Yo estaba agradecido. Llamándome inútil, ¿estabas agradecido? Burlándote de mí en bares, ¿estabas agradecido? Inventando entrevistas falsas para estafarme dinero extra, ¿estabas agradecido? Cada pregunta era como una bofetada verbal. Álvaro se retorcía en el sofá, claramente incómodo con el nivel de especificidad de mis acusaciones. Papá, yo puedo cambiar. Puedo conseguir un trabajo real. Puedo pagarle todo lo que te debo. ¿Con qué dinero, Álvaro? Acabas de decir que ninguno de tus amigos puede alojarte por más de 2 noches. ¿Con qué dinero vas a pagarme 200.000 euros? Trabajaré, haré lo que sea necesario. Perfecto, hazlo. Demuéstrame durante los próximos 5 años que puedes mantenerte a ti mismo, ahorrar dinero y vivir como un adulto responsable. Entonces consideraré si nuestra relación puede repararse. 5 años, sin tu ayuda, sin siquiera hablar contigo. Álvaro, tú destruiste nuestra relación con tus propias palabras. Ahora tú tienes que reconstruirla con tus propias acciones. Pero papá, no tengo dónde vivir, no tengo dinero, no tengo coche para ir a entrevistas de trabajo reales. Bienvenido a la vida de millones de jóvenes españoles que no tienen padres dispuestos a regalarles casas y coches.
Ellos encuentran maneras de sobrevivir. Tú también puedes. ¿Y mientras tanto qué? ¿Duermo en la calle? Mientras tanto, aprendes el valor real de las cosas que habías estado disfrutando gratis. Aprendes a valorar cada euro que ganes con tu propio esfuerzo. Y quizás, eventualmente, aprendes a valorar al padre que sacrificó toda su vida por ti. Álvaro se puso de pie bruscamente, con los puños cerrados y el rostro rojo de frustración. Esto es cruel, papá. Esto es venganza. No, Álvaro. Venganza sería arruinar tu reputación públicamente como tú arruinaste la mía. Venganza sería contarle a toda nuestra familia y amigos exactamente qué tipo de persona eres realmente. Esto es justicia. Esto es que finalmente enfrentes las consecuencias de tus decisiones. No puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Exactamente. Eres mi único hijo, y por eso durante 28 años te permití comportarte de maneras que nunca hubiera tolerado de nadie más. Pero ya no más. Álvaro se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se giró para enfrentarme una última vez. ¿Esto es definitivo? ¿No hay nada que pueda hacer para cambiar tu decisión? Hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes conseguir un trabajo, puedes encontrar un lugar donde vivir. Puedes aprender a ser independiente. Puedes desarrollar verdadera humildad y respeto. Pero todo eso lo tienes que hacer por ti mismo, sin mi ayuda. ¿Y después de eso? ¿Después de 5 años? Después de 5 años, si realmente has cambiado, si realmente has aprendido estas lecciones, entonces podremos hablar sobre reconstruir nuestra relación. Pero será una relación completamente diferente, basada en el respeto mutuo, no en la dependencia económica. Álvaro salió de mi casa esa mañana arrastrando sus maletas bajo la lluvia, sin mirar atrás. Mientras lo observaba alejarse, no sentí tristeza ni arrepentimiento. Sentí la profunda satisfacción de un hombre que finalmente había defendido su dignidad después de años de ser pisoteada. La educación real de mi hijo había comenzado. Los días siguientes a la expulsión de Álvaro de mi casa fueron extrañamente tranquilos, como si una tormenta hubiera pasado y finalmente pudiera respirar aire limpio. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida el jueves 31 de octubre, cuando recibí una llamada inesperada de Nerea Campos. Señor Vidal, su voz sonaba tensa y preocupada. Siento mucho molestarlo, pero tengo que contarle algo importante sobre Álvaro. Te escucho, Nerea. Ayer por la noche apareció en mi apartamento, completamente desesperado. Tenía 3 maletas y me suplicó que lo dejara quedarse conmigo solo por unos días, hasta que encontrara una solución permanente. La imagen de mi hijo mendigando refugio a su exnovia me produjo una mezcla compleja de lástima y satisfacción. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no, por supuesto. Señor Vidal, cuando terminé mi relación con Álvaro hace 2 semanas, fue precisamente porque me di cuenta de que era un hombre completamente dependiente y sin ambiciones reales. No iba a permitir que convirtiera mi apartamento en su nueva zona de confort. Hiciste lo correcto, Nerea. Pero hay algo más que necesitas saber. Durante nuestra conversación, él me confesó algo que me dejó helada. Me dijo que durante los últimos 2 años, cada vez que usted le preguntaba sobre entrevistas de trabajo, él inventaba empresas falsas y fechas imaginarias. Aunque ya sabía esto por mi propia investigación, escucharlo confirmado directamente por Nerea le daba una dimensión adicional de realidad. ¿Te dijo cuántas entrevistas había inventado? Dijo que habían sido docenas. Aparentemente tenía una libreta donde anotaba todos los detalles de las empresas falsas para no contradecirse cuando usted le hacía seguimiento. Incluso había creado nombres ficticios de supuestos entrevistadores. La meticulosidad de su engaño era aún más perturbadora que la mentira en sí misma. Durante 2 años, Álvaro había estado operando como un estafador profesional, usando a su propio padre como víctima. También me contó algo sobre el dinero que usted le daba mensualmente, continuó Nerea. Dice que le transfería 1.200 euros para gastos básicos, pero que en realidad gastaba menos de 400 euros en comida y servicios. El resto lo usaba para bares, restaurantes caros y ropa de marca. ¿800 euros mensuales de diferencia? Sí,
Durante 2 años, él mismo calculó que había desviado aproximadamente 19.000 euros que supuestamente eran para supervivencia básica. 19.000 euros, casi 20.000 euros que había robado efectivamente de mis transferencias mensuales, dinero que yo creía que estaba financiando su alimentación y servicios públicos, pero que en realidad financiaba un estilo de vida de lujo. Nerea, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque durante nuestra conversación quedó claro que él no entendía realmente por qué usted había tomado medidas tan drásticas. Sigue pensando que fue una reacción exagerada a un momento de ira. No comprende que usted descubrió años de engaños y manipulación. ¿Dónde está durmiendo ahora? No tengo idea. Después de que le negué el refugio en mi apartamento, se fue muy alterado. Mencionó algo sobre buscar una pensión barata en el centro de Madrid. Después de colgar con Nerea, llamé inmediatamente a mi hermana Pilar. Era hora de que la familia conociera la verdad completa sobre la situación, antes de que Álvaro pudiera manipular su versión de los eventos. Pilar, necesito que vengas a mi casa esta tarde. Hay cosas importantes sobre Álvaro que toda la familia debe saber. Rodrigo, ¿qué está pasando exactamente? Álvaro me llamó ayer llorando, diciendo que lo echaste de la casa y vendiste todas sus cosas. Pensé que era una exageración. No era una exageración, y cuando escuches toda la historia entenderás por qué. Esa tarde, Pilar llegó a mi casa acompañada de nuestro primo hermano Miguel Vidal Torres, un hombre sensato de 65 años que siempre había sido como un segundo padre para Álvaro. También vino mi cuñada Carmen Jiménez, la viuda de nuestro hermano fallecido, quien había conocido a Álvaro desde bebé. Los reuní en mi sala y durante la siguiente hora les relaté metódicamente toda la historia. El audio cruel, mi investigación posterior, los testimonios de comerciantes y camareros, las confesiones de Nerea y las cifras exactas del dinero que había sido malversado. El silencio que siguió a mi relato fue profundo e incómodo. Miguel fue el primero en hablar. Rodrigo, yo sabía que Álvaro era un poco inmaduro, pero no tenía idea de que hubiera llegado a estos extremos. Ninguno de nosotros lo sabíamos, añadió Carmen. Cuando conversaba conmigo siempre hablaba de ti con cariño. Decía que eras el mejor padre del mundo. A cada persona le mostraba una cara diferente, expliqué. Conmigo actuaba como el hijo agradecido, pero con problemas. Con ustedes actuaba como el sobrino cariñoso. Con sus amigos actuaba como el vividor que se burlaba de su padre estúpido. Pilar, que había permanecido callada durante todo mi relato, finalmente habló con voz temblorosa. Rodrigo, cuando me pidió que intercediera por él, me dijo que habían tenido una discusión sobre su novia y que tú habías reaccionado de manera exagerada. Jamás mencionó que te había dicho esas cosas terribles. Por supuesto que no te lo mencionó. Su estrategia siempre ha sido controlar la narrativa, mostrar solo la información que lo favorece. Miguel se levantó y comenzó a caminar por la sala. ¿Sabes qué me molesta más, Rodrigo? Que el año pasado, cuando cumplí 65, él me pidió prestados 500 euros para un regalo especial para tu cumpleaños. Dijo que quería comprarte algo muy bonito, pero que andaba un poco corto de dinero. ¿Te devolvió el dinero? Jamás. Y ahora entiendo que probablemente usó esos 500 euros para una de sus cenas en restaurantes caros. Carmen añadió su propia revelación. A mí me pidió 300 euros el mes pasado para ayudar con los gastos de la casa, porque decía que tú estabas pasando por dificultades económicas después de la jubilación. ¿Dificultades económicas? La ironía era casi cómica. Tengo más de 400.000 euros en ahorros y una pensión mensual de 2.800 euros. Nos mintió a todos, concluyó Pilar con tristeza. Pero Rodrigo sigue siendo tu hijo. ¿No crees que estas medidas son un poco severas? Pilar, durante 28 años he sido comprensivo, paciente y generoso. ¿Cuál ha sido el resultado? Un hijo que me roba dinero, que me humilla públicamente y que finalmente me dice que ojalá nunca hubiera sido su padre. Exactamente qué más debería haber tolerado. Miguel asintió lentamente. Rodrigo tiene razón. Nosotros hemos estado viendo solo la superficie.
Si Álvaro era capaz de estafar a su propio padre durante años y de mentirnos a todos nosotros para conseguir dinero adicional, entonces necesita aprender algunas lecciones muy duras sobre la vida. ¿Pero dónde está viviendo ahora?, preguntó Carmen con genuina preocupación. Según Nerea, está buscando una pensión barata en el centro, y eso está bien. Hay miles de jóvenes madrileños que viven en pensiones mientras trabajan y ahorran para independizarse. Álvaro finalmente va a experimentar la vida real. ¿Y si no encuentra trabajo?, insistió Pilar. Entonces aprenderá lo que significa realmente tener hambre. Aprenderá el valor de cada euro. Aprenderá que la vida no es un juego donde siempre hay alguien dispuesto a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. La reunión terminó con un consenso familiar incómodo pero necesario. Aunque las medidas habían sido drásticas, las circunstancias las justificaban plenamente. Por primera vez en años, Álvaro iba a enfrentarse con la realidad sin red de seguridad. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor silencioso, reflexioné sobre el hecho de que había recuperado no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Durante 2 años había estado financiando inconscientemente mi propia humillación. Ahora finalmente, eso había terminado. El verdadero test de carácter de Álvaro estaba comenzando, y por primera vez en su vida, no tendría a su padre para salvarlo del fracaso. El domingo 3 de noviembre, exactamente 2 semanas después del audio que cambió nuestras vidas para siempre, recibí una visita que no esperaba. Era mi tía abuela Esperanza Vidal Muñoz, una mujer de 83 años que había sido como una segunda madre para mí después de la muerte temprana de mis padres. Su presencia en mi puerta un domingo por la mañana solo podía significar una cosa: Álvaro había logrado llegar hasta ella. «Rodrigo, hijo», me dijo con su voz temblorosa pero decidida, «tenemos que hablar sobre tu muchacho». La invité a pasar y le preparé su té de manzanilla favorito, el mismo ritual que habíamos compartido durante décadas. Pero esta vez, la familiaridad del momento estaba teñida por la tensión de lo que sabía que venía. «Tía Esperanza, antes de que digas nada quiero que escuches toda la historia desde mi perspectiva. Rodrigo, ese niño vino a verme ayer por la tarde. Estaba deshecho, flaco, con la ropa arrugada. Me contó que habían tenido una pelea terrible y que tú lo habías echado de la casa sin nada. Eso te contó, nada más. Me dijo que había cometido el error de desahogarse contigo sobre sus problemas amorosos, que había usado algunas palabras fuertes porque estaba muy alterado y que tú habías reaccionado vendiendo todo lo que tenía». Una vez más, Álvaro había editado cuidadosamente la narrativa para presentarse como víctima. Durante la siguiente media hora, le relaté a mi tía abuela cada detalle: las humillaciones públicas, las entrevistas falsas, el dinero malversado, los testimonios de múltiples personas y, por supuesto, las palabras exactas del audio. Cuando terminé mi relato, la expresión de la tía Esperanza había cambiado completamente. Sus ojos, que habían llegado llenos de reproche hacia mí, ahora mostraban una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Realmente te dijo que ojalá nunca hubiera sido su padre? Esas fueron sus palabras exactas, tía. Y no fue un arrebato de 5 segundos. Fue un audio de más de 3 minutos, donde me explicó sistemáticamente todo lo que le molestaba de mí. «Rodrigo, yo crié a 4 hijos después de que mi marido murió en la guerra. Sé lo que es el sacrificio paternal. Y jamás, ni en los momentos más difíciles, ninguno de mis hijos me faltó al respeto de esa manera. Álvaro nunca aprendió a valorar los sacrificios, porque nunca tuvo que hacerlos él mismo. Le di todo demasiado fácil, y él interpretó mi generosidad como debilidad». La tía Esperanza suspiró profundamente. «Pero Rodrigo, el muchacho me dijo que está durmiendo en una pensión horrible, que no tiene dinero ni para comer adecuadamente. Tía, hay millones de jóvenes en España que trabajan para pagarse sus propias pensiones y su propia comida. Álvaro tiene 28 años, una carrera universitaria y 2 brazos sanos. No hay razón por la que no pueda hacer lo mismo que hace cualquier otro joven de su edad. Pero tú tienes los medios para ayudarlo. Tuve los medios para ayudarlo durante 10 años, desde que se graduó.
¿Cuál fue el resultado? Un hombre que me robaba dinero mientras se burlaba de mí en público. Mi tía permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, habló con la sabiduría de sus 83 años. Rodrigo, cuando tus padres murieron en ese accidente de coche, tú tenías solo 17 años. ¿Recuerdas lo que hice? Me acogiste en tu casa hasta que pude independizarme. Exacto. Pero, ¿recuerdas las condiciones? Te dije que podías quedarte, pero que tenías que estudiar o trabajar. No había opción de vivir gratuitamente sin contribuir. A los 18 años ya estabas trabajando medio tiempo mientras terminabas el bachillerato. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y recuerdas cómo reaccionaste cuando te puse esas condiciones? Me pareció justo. Entendí que era tu manera de enseñarme responsabilidad. Exactamente. Nunca te quejaste, nunca me faltaste al respeto, nunca me llamaste injusta o cruel. Porque entendías, incluso a los 17 años, que la ayuda familiar viene acompañada de respeto y responsabilidad. La conversación había tomado un rumbo que no esperaba. Mi tía abuela, quien había venido a interceder por Álvaro, estaba comenzando a comprender la profundidad del problema. Tía, ¿qué opinas honestamente de lo que te he contado? Opino que ese muchacho ha sido malcriado y que tú has sido demasiado blando durante demasiado tiempo. Opino que necesitaba una lección dura, aunque duele verlo sufrir. Pero también opino que es tu único hijo, Rodrigo, y que después de que haya aprendido estas lecciones, vas a necesitar encontrar una manera de reconstruir esa relación. Estoy abierto a reconstruir nuestra relación, pero bajo términos completamente diferentes. Ya no será la relación de un padre que financia y un hijo que consume. Será la relación entre dos adultos que se respetan mutuamente. La tía Esperanza asintió lentamente. ¿Sabes qué le voy a decir cuando regrese a visitarme? ¿Qué le vas a decir? Le voy a decir que me mintió. Le voy a decir que conozco toda la verdad sobre cómo te trató durante años. Y le voy a decir que si realmente quiere recuperar a su padre, va a tener que demostrarlo trabajando y comportándose como un hombre, no como un niño mimado. Su apoyo me llenó de una sensación de validación que no había sentido desde que comenzó toda esta situación. Esa misma tarde recibí una llamada de mi primo segundo, Antonio Vidal Ruiz, un empresario de 55 años que siempre había tenido una relación cercana con Álvaro. Rodrigo, acabo de hablar con Álvaro. Me pidió que intercediera contigo para encontrar algún tipo de arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Dice que está dispuesto a conseguir cualquier trabajo, pero que necesita un lugar donde vivir mientras junta dinero para un depósito de alquiler. Me preguntó si yo podía convencerte de alquilarle un cuarto en tu casa por un precio simbólico. La audacia de la propuesta me dejó casi sin palabras. Después de todo lo que había pasado, Álvaro seguía buscando maneras de beneficiarse de mi generosidad. Antonio, ¿tú sabías que Álvaro ha estado burlándose de mí públicamente durante años? ¿Qué quieres decir? Le conté toda la historia, igual que había hecho con la tía Esperanza. La reacción de Antonio fue inmediata y furiosa. ¿Me estás diciendo que ese desgraciado se ha estado riendo de ti mientras tú pagabas todo? ¿Y ahora quiere que le alquiles una habitación? Esa es exactamente la situación. Rodrigo, retiro completamente mi oferta de mediación. Si Álvaro fuera mi hijo, habría hecho exactamente lo mismo que tú. O peor. ¿Peor? Yo habría hecho pública toda su historia. Habría contado a toda la familia y a todos nuestros conocidos exactamente qué tipo de persona es. Tú has sido mucho más discreto y misericordioso de lo que él merece. La conversación con Antonio me confirmó algo importante. Cuando la gente conocía todos los hechos, no solo los fragmentos cuidadosamente seleccionados que Álvaro compartía, su reacción era de comprensión y apoyo hacia mi decisión. Esa noche, mientras reflexionaba sobre las conversaciones del día, me di cuenta de que había un consenso emergente entre los miembros más sabios de nuestra familia. Las medidas que había tomado no solo eran justificadas, sino probablemente necesarias desde hacía años. La división familiar que había temido no se estaba materializando como esperaba. En cambio,
estaba emergiendo una comprensión más profunda de que el verdadero problema no había sido mi crueldad, sino mi tolerancia excesiva durante demasiado tiempo. Álvaro había perdido no solo mi apoyo financiero, sino también el apoyo emocional de los familiares que realmente entendían la situación. Su red de manipulación se estaba desmoronando y por primera vez en años se encontraba completamente solo con las consecuencias de sus acciones. Era exactamente lo que necesitaba para crecer. El viernes 8 de noviembre, 2 semanas después de nuestro último enfrentamiento cara a cara, mi buzón de correo contenía una sorpresa que no esperaba. Una carta manuscrita de 8 páginas con la letra característica de Álvaro. El sobre estaba ligeramente arrugado y tenía manchas que parecían ser de lágrimas secas. Me senté en mi sillón favorito con una taza de café y comencé a leer lo que resultó ser el intento más elaborado de manipulación emocional que mi hijo había producido jamás. «Querido papá», comenzaba la carta, «han pasado 2 semanas desde nuestra última conversación y cada día he reflexionado profundamente sobre mis errores y sobre el dolor que te causé. Quiero que sepas que estas han sido las 2 semanas más difíciles de mi vida, pero también las más reveladoras». Los primeros 3 párrafos eran una descripción detallada de sus condiciones de vida actuales. Una pensión de 4ª categoría en el distrito de Centro, donde pagaba 18 euros por noche por una habitación que compartía con otros 2 hombres, sin baño privado, con paredes tan delgadas que podía escuchar todas las conversaciones de los cuartos vecinos. Papá, jamás había valorado realmente las comodidades básicas que disfrutaba gracias a tu generosidad. Ahora entiendo lo que significa ducharse en un baño sucio que comparto con 12 personas diferentes, o intentar dormir mientras alguien ronca a 2 metros de distancia. La 4ª página contenía un inventario detallado de sus gastos diarios. 18 euros de alojamiento, 6 euros para 2 comidas básicas en cafeterías baratas, 2 euros para transporte público cuando tenía entrevistas. Con estos números, necesito 26 euros diarios solo para sobrevivir. Sin ingresos, mis ahorros de 500 euros se agotan en menos de 3 semanas. 500 euros de ahorros. La cifra me llamó la atención porque confirmaba algo que siempre había sospechado. Durante todos estos años de transferencias mensuales de 1.200 euros, Álvaro nunca había desarrollado el hábito del ahorro. Todo lo que recibía, lo gastaba inmediatamente. La 5ª página describía sus intentos de conseguir empleo. He enviado 127 currículums en las últimas 2 semanas. He tenido 11 entrevistas reales, no como las falsas que inventaba antes. Papá, ahora entiendo la humillación de sentarse frente a un entrevistador que revisa tu historial laboral y ve un vacío de 10 años después de la graduación universitaria. Aquí la carta tomaba un tono más introspectivo. Durante estas entrevistas, he tenido que explicar por qué un hombre de 28 años nunca ha tenido un empleo formal. He tenido que admitir que mi padre me mantenía completamente, y he visto el juicio en los ojos de estos entrevistadores. He sentido vergüenza real por primera vez en mi vida. La 6ª página contenía lo que parecía ser un análisis de autorreflexión. Papá, durante estas 2 semanas de soledad absoluta, he recordado conversaciones que tuvimos años atrás. Recordé cómo me preguntabas constantemente sobre mis planes de futuro y cómo yo respondía con evasivas o promesas vagas. Ahora entiendo que no eran preguntas molestas, eran las preocupaciones legítimas de un padre que veía que su hijo no estaba desarrollándose normalmente. También he recordado todas las veces que llegabas del trabajo agotado, pero siempre tenías tiempo para escuchar mis problemas o para darme dinero cuando decía que lo necesitaba. He recordado cómo nunca cuestionabas mis gastos, cómo siempre confiabas en mi palabra cuando inventaba emergencias financieras. La 7ª página era la más problemática. He hablado con varios de mis antiguos amigos durante estas semanas y muchos me han dicho cosas que me han abierto los ojos. Carlos me confesó que siempre pensó que yo te trataba mal, pero que nunca se atrevió a decírmelo directamente. Javier me dijo que en varias ocasiones había considerado hablar contigo para contarte cómo yo me expresaba sobre ti.
pero que pensó que no era su lugar. Esta parte me molestó particularmente porque implicaba que sus amigos habían sido testigos de su falta de respeto hacia mí, pero habían elegido permanecer callados en lugar de defender a la persona que indirectamente financiaba las salidas que compartían con él. Papá, también he hablado con algunos compañeros de la pensión, hombres que trabajan en empleos humildes, pero que mantienen su dignidad y su independencia. Uno de ellos, Manuel, tiene 42 años y trabaja como portero nocturno para mantener a su madre enferma. Cuando le conté mi historia, me miró con una expresión que nunca olvidaré y me dijo: «Muchacho, si yo hubiera tenido un padre como el tuyo, me habría pasado la vida agradecido, no burlándome de él». La página final contenía su propuesta. «Papá, sé que he perdido el derecho a pedirte cualquier cosa. Sé que mis acciones fueron imperdonables y que las palabras que te dije fueron crueles y falsas, pero te pido una última oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No te pido que me devuelvas la casa ni el coche, no te pido que vuelvas a mantenerme económicamente. Solo te pido que me permitas volver a ganar tu respeto gradualmente. Estoy dispuesto a trabajar en lo que sea, a vivir donde sea, pero necesito saber que existe una posibilidad de reconciliación si realmente demuestro cambios genuinos. Si consideras que merezco una segunda oportunidad, por favor llámame al número de teléfono que escribo al final de esta carta. Si decides que el daño que causé es irreparable, entenderé tu decisión y no te molestaré más». Terminé de leer la carta y la dejé sobre la mesa de centro. Durante los siguientes 30 minutos, permanecí sentado en silencio, analizando cada palabra, cada frase, cada argumento que Álvaro había presentado. Por un lado, la carta mostraba un nivel de autorreflexión que nunca había visto en él. Las referencias específicas a conversaciones pasadas, el reconocimiento detallado de sus errores y la descripción de sus condiciones actuales sugerían un proceso genuino de introspección. Por otro lado, conocía demasiado bien la habilidad de Álvaro para decir exactamente lo que creía que yo quería escuchar. La carta estaba demasiado bien estructurada, demasiado calculada en su progresión emocional, demasiado perfecta en su combinación de humildad y manipulación sutil. La frase final era particularmente reveladora. «Si decides que el daño que causé es irreparable, entenderé tu decisión y no te molestaré más». Era una amenaza emocional disfrazada de respeto. Estaba diciendo en esencia que esta era mi última oportunidad de salvarlo antes de que se rindiera completamente. Esa tarde llamé a Javier, mi abogado, no por consejo legal, sino porque lo consideraba un amigo sabio cuya perspectiva valoraba. «Javier, necesito tu opinión sobre algo personal». Le leí toda la carta por teléfono y esperé su reacción. «Rodrigo, ¿quieres mi opinión como abogado o como padre de familia?» «Como ambos. Como abogado, esa carta está cuidadosamente redactada para maximizar el impacto emocional mientras minimiza los compromisos específicos. Como padre, reconozco las técnicas de manipulación que usan los hijos cuando realmente necesitan algo de sus padres. ¿Crees que es genuino?» «Creo que Álvaro está genuinamente desesperado y que genuinamente se ha dado cuenta de que subestimó tu determinación, pero eso no significa que haya experimentado una transformación real de carácter. ¿Qué harías tú en mi lugar?» «Exactamente lo que creo que vas a hacer, mantener mi posición. 2 semanas de incomodidad no borran años de falta de respeto y manipulación». Esa noche, en lugar de llamar a Álvaro, escribí mi propia carta de una sola página. «Álvaro, recibí tu carta y la leí completamente. Aprecio el esfuerzo que pusiste en escribirla y el tono de reflexión que intentaste transmitir. Sin embargo, 2 semanas de dificultades no compensan años de manipulación y falta de respeto. Cuando demuestres cambios reales durante un periodo significativo de tiempo, estaré dispuesto a considerar una reconciliación. Hasta entonces, mi posición permanece igual. Tu padre». Al día siguiente, puse la carta en el correo y continué con mi vida normal. Álvaro tendría que aprender que algunas lecciones no se pueden acelerar con palabras bonitas.
Han pasado exactamente 18 meses desde aquel martes fatídico de octubre, cuando recibí el audio que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas en abril de 2026, puedo afirmar con total certeza que las decisiones que tomé aquel día fueron las más difíciles, pero también las más necesarias de mi vida como padre. Durante estos meses, he recibido información esporádica sobre la situación de Álvaro a través de diferentes fuentes familiares. Mi tía Esperanza, quien mantiene contacto ocasional con él, me informó que finalmente consiguió empleo como repositor en un supermercado Mercadona en enero de 2025. Su salario mensual es de 1.100 euros, una cantidad que antes gastaba en una sola cena con amigos. Según los reportes que recibo, Álvaro ha alquilado un estudio de 25 metros cuadrados en el barrio de Tetuán por 550 euros mensuales. Es un apartamento diminuto, sin balcón, con una cocina americana básica y un baño compartido con el apartamento vecino. Para alguien que durante años vivió en un espacioso apartamento de 2 habitaciones en Pozuelo de Alarcón, debe representar un choque considerable. Mi primo Antonio me contó que se encontró con Álvaro en el metro hace 3 meses. «Rodrigo, casi no lo reconozco», me dijo. «Ha perdido peso, se ve mayor y llevaba un uniforme del supermercado. Cuando me vio, se puso completamente rojo de vergüenza. Me saludó educadamente, pero era evidente que hubiera preferido desaparecer». Esta información me produjo sentimientos contradictorios. Por un lado, confirmaba que mi hijo estaba experimentando exactamente las lecciones que necesitaba aprender: el valor del trabajo, la responsabilidad de mantenerse a sí mismo y la humildad que viene con empleos que requieren esfuerzo físico real. Por otro lado, saber que se avergonzaba de su situación me indicaba que aún no había desarrollado completamente la dignidad que viene con el trabajo honesto. Durante estos 18 meses, he utilizado el dinero de las ventas del apartamento y el coche de maneras que me han proporcionado una satisfacción profunda. Invertí 60.000 euros en un plan de jubilación complementario que me garantiza ingresos adicionales durante mis años dorados. Doné 20.000 euros a una fundación que ayuda a padres solteros a financiar la educación universitaria de sus hijos, una causa que me tocó personalmente después de reflexionar sobre mi propia experiencia. Con 40.000 euros, financié un viaje de 4 meses por Europa, algo que había soñado hacer con Isabel antes de su enfermedad, pero que habíamos pospuesto indefinidamente debido a nuestras responsabilidades familiares. Visité Francia, Italia, Grecia y finalmente Alemania, donde pasé 6 semanas aprendiendo alemán en una escuela de idiomas en Berlín. Fue la primera vez en décadas que tomé decisiones basadas únicamente en mis propios deseos, sin considerar las necesidades o demandas de Álvaro. El resto del dinero lo mantuve en una cuenta de inversiones conservadoras que me genera aproximadamente 1.000 euros mensuales en intereses. Esta cantidad adicional me ha permitido mejorar significativamente mi calidad de vida sin depender de nadie. Durante mis viajes conocí a Elena Castillo Moreno, una viuda española de 62 años que también estaba recorriendo Europa sola después de la muerte de su esposo. Elena perdió a su marido por cáncer de pulmón hace 3 años y había decidido cumplir todos los sueños de viaje que habían pospuesto durante 40 años de matrimonio. Nos conocimos en un pequeño café en Florencia, Italia, cuando ambos estábamos consultando mapas turísticos en español. La conversación fluyó naturalmente y descubrimos que compartíamos no solo el idioma, sino también experiencias similares de pérdida, responsabilidades familiares y el redescubrimiento de la libertad personal en nuestros años maduros. Elena tiene 2 hijas adultas e independientes que viven en Barcelona. A diferencia de mi experiencia con Álvaro, sus hijas la animaron entusiastamente a viajar y a disfrutar de su nueva libertad. «Mamá», le dijeron, «has dedicado 40 años a papá y a nosotras. Ahora es tiempo de que vivas para ti misma». Hemos mantenido una amistad profunda desde nuestro encuentro en Italia. Elena vive en Sevilla y nos visitamos mutuamente cada 2 meses. Es una mujer inteligente, independiente económicamente gracias a la pensión de viudedad
y a las inversiones que hizo con su difunto esposo. Y más importante aún, es alguien que entiende completamente las decisiones difíciles que tuve que tomar con Álvaro. Rodrigo, me dijo durante una de nuestras conversaciones, a veces el amor paternal más grande es permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Tú le diste a Álvaro algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, la oportunidad de crecer realmente. En cuanto a comunicación directa con Álvaro, no ha habido ninguna desde mi carta de respuesta hace más de un año. Ocasionalmente encuentro su número de teléfono actual a través de parientes, pero he resistido la tentación de contactarlo. Esta separación no es permanente, pero sí es necesaria hasta que él demuestre cambios genuinos y sostenidos, no solo palabras desesperadas, escritas después de 2 semanas de incomodidad. Mi tía Esperanza me informó que Álvaro pregunta por mí cada vez que la visita, pero que ha dejado de pedir que interceda en su favor. Ya no habla de reconciliación inmediata, me contó. Ahora habla de demostrar que puede ser una persona diferente durante un periodo largo antes de siquiera intentar contactarte. Este cambio de actitud me indica que quizás está comenzando a entender la magnitud real de lo que perdió, no solo en términos materiales, sino en términos de confianza y respeto paternal. Durante estos meses de reflexión, también he llegado a entender mis propios errores como padre. Fui demasiado generoso demasiado pronto, demasiado comprensivo con comportamientos que requerían corrección, demasiado dispuesto a rescatar a Álvaro de las consecuencias naturales de sus decisiones. Mi amor paternal, aunque genuino, había sido mal dirigido y contraproducente. Isabel solía decirme durante los primeros años de crianza de Álvaro, «Rodrigo, amar a un hijo no significa darle todo lo que quiere, significa darle lo que necesita para convertirse en un buen hombre». Después de su muerte, olvidé esta sabiduría en mi deseo de compensar la pérdida materna que él había sufrido. Ahora, a los 69 años, he recuperado no solo mi dinero y mi dignidad, sino también mi perspectiva sobre lo que realmente significa ser un buen padre. Un buen padre prepara a su hijo para la vida independiente, no para la dependencia perpetua. Un buen padre enseña respeto exigiéndolo, no permitiendo que sea pisoteado año tras año. ¿Extraño a mi hijo? Por supuesto. ¿Me duelo por la relación que perdimos? Absolutamente, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé. Álvaro tenía 28 años cuando me faltó al respeto de la manera más cruel posible. No era un adolescente confundido, era un adulto que eligió conscientemente humillar al hombre que había sacrificado todo por él. Las consecuencias que experimentó fueron proporcionales a sus acciones. Y más importante aún, fueron las únicas consecuencias que podrían haber motivado un cambio real en su carácter. Si Álvaro realmente ha aprendido estas lecciones, si realmente ha desarrollado humildad, responsabilidad y respeto genuino, entonces en el futuro podremos reconstruir nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Será la relación entre 2 adultos que se respetan mutuamente, no la relación entre un proveedor y un consumidor. Hasta entonces, vivo mi vida plenamente, con dignidad restaurada, rodeado de personas que me valoran y me respetan. Y esa, finalmente, es la vida que merezco después de 69 años de existencia y 28 años de paternidad dedicada. A veces, el final más feliz no es la reconciliación inmediata, sino la paz interior que viene con defender tus principios y tu dignidad, sin importar el costo personal. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.